Amén. Dice que va a comenzar. Queridos hermanos, entonces les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Tenemos tremenda gratitud, ¿cierto?, de poder estar compartiendo juntos, ¿cierto?, unidos en el Señor. En esta oportunidad, por supuesto, agradecer al Señor por todo lo que Él ha manifestado en favor de nuestras vidas, por la hermosa administración que el Señor también nos ha entregado a través de nuestra hermana Verónica. Y bueno, como ustedes saben, vamos a compartir la palabra del Señor en este momento. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Y le podamos dar lectura en el nombre del Señor. Hechos 2, 38 y 39. Vamos a esperar unos minutitos para que usted pueda buscar. Amén. Dice así entonces en el nombre del Señor, y usted por fe en su casa diga amén. Dice así en el nombre del Señor. Hechos 2, 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por poder compartir, Señor, Dios mío, entre los hermanos, por tener la oportunidad de recibir, Señor, de tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Muévenos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda tener sentido en nuestra vida, Padre amado, y que no sean simplemente palabras, Señor, que queden en el aire, sino que sean, Señor Dios mío, marcadas en nuestros corazones, sean, Señor Dios mío, palabras que nosotros podamos llevar a cabo, Señor, que cada cosa que aprendamos, Señor, la podamos ir aplicando, Señor, en pos de ti, Señor, en pos de que la imagen de Jesucristo sea formada en nuestra vida, Señor. A eso es a lo que debemos apuntar. Dios mío, te damos gracias. Pido, Señor, Dios mío, que usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Señor, aquellos que no se han conectado también, que pueda traer bendición, Señor, sobre ellos. Y por mis hermanos que están presentes, Señor, que tu palabra sea quien nos guíe. Señor, guía mi vida, Señor, úsame, Señor, para tu gloria, Señor, porque siervos inútiles somos cuando hacemos lo que debemos. Dios mío, te damos gracias, Señor, en esta mañana, nos presentamos delante de ti, abrimos, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer, ¿cierto?, una vez más, este versículo dice, Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Arrepentidos, ¿cierto?, nos dice, y bautícese. Hechos 2:38. Pedro, dentro del contexto de todo esto, debemos recordar, queridos hermanos, de que es el primer discurso de Pedro a causa, en este caso, de la venida y obra del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Porque acuérdense que previamente Jesús les había mencionado, ¿cierto?, en Hechos 1:8, de que recibirían poder cuando vinieran sobre ellos, ¿cierto?, el Espíritu Santo, entonces les serían testigos, ¿ya? Y ellos habían estado pasando mucho tiempo en oración, en búsqueda, habían estado, ¿cierto?, en la cercanía, ¿cierto?, en lo íntimo con el Señor, compartiendo en los hogares, anhelando, ¿cierto?, de que llegara este consolador que había sido prometido por parte del Señor, que correspondía, ¿cierto?, a la función del Espíritu Santo, a la llegada, a la venida del Espíritu Santo. Cuando, ¿cierto?, también se mencionaba en la Escritura de que derramaría, ¿cierto?, de su Espíritu sobre toda carne, también parte, ¿cierto?, de esta promesa que Dios había establecido y desde antes de los tiempos que Dios ya tenía, ¿cierto?, prevista para nosotros en este tiempo.
Entonces, dentro de este primer discurso, ¿cierto? Pedro es usado por el Señor en el contexto, ¿cierto? En que estaban todos, ¿cierto? Previos en una casa, ¿cierto? Orando en un hogar cuando entró un viento recio, ¿cierto? Y removió y fueron repartidas lenguas como de fuego, y el poder del Señor se manifestó con ellos, hablando distintos idiomas, distintos dialectos, y en ese entonces todos aquellos hombres y mujeres, ¿cierto? Que andaban, ¿cierto? De paseo por la peregrinación, ¿cierto? Hacia Israel, ellos habían escuchado, ¿cierto? En sus propias lenguas nativas, eran hombres de distintos lugares, pero que tenían un origen en común, y le escuchaban decir todas estas cosas. Esto era obra, ¿cierto? Y manifestación del Espíritu Santo de Dios, que se repartieron lenguas como de fuego para poder llegar a toda la multitud que en ese entonces se encontraba en ese lugar por causa, ¿cierto? De esta peregrinación, de llegar, ¿cierto? Al lugar, ¿cierto? A la ciudad. Y dentro de las primeras, ¿cierto? Dentro de las cosas que menciona ya, ¿cierto? Culminando casi dentro de los últimos versículos de todo este discurso que presenta, ¿cierto? Pedro, un estupendo discurso guiado, ¿cierto? Por el Espíritu Santo de Dios, usado por el Señor, dice al final, ¿cierto? Arrepentíos y bautícese. Como, como dice en el fondo, todo lo que él menciona en ese momento era porque el contexto de estas personas que estaban oyendo eran personas que no seguían a Jesús, que no tenían consideración de este Dios todopoderoso, de que no sabían que Jesús, en el fondo, o ellos habían escuchado de que Jesús había resucitado, pero ellos no habían calzado o no habían tenido en consideración de que este era el Dios verdadero, y fueron ellos mismos los que por causa, ¿cierto?, de su pecado, y por causa también, ¿cierto?, de que se tenía que manifestar el cumplimiento de la obra, ¿cierto?, de Dios, fueron ellos mismos los que crucificaron a Jesús, fueron ellos mismos los que los condenaron, fueron ellos mismos los que estaban ahí dando una voz diciendo de que soltaran a otro, ¿cierto?, en vez de que a Jesús, ¿cierto?, y que a él le crucificaran. Pero era necesario que pasara todo este proceso, era necesario que se cumpliese la obra y el mandato, ¿cierto?, del Señor, y que fuese entregado un sacrificio que fuese puro y santo, como es el Señor. Entonces, ojo, que lo importante de todo esto, ¿cierto? Dice, arrepentió, ¿cierto? Por causa, ¿cierto? Arrepentió y bautícese. Y todo esto, ¿cierto? Dentro del contexto, como les mencionaba, de la obra y manifestación del Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, cuando Él venga se refiere al Espíritu Santo de Dios. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en ese entonces, cuando se manifieste el Espíritu Santo de Dios, Él es quien convence, Él es quien obra para que nosotros nos arrepintamos, ¿cierto? Como dice Pedro, arrepentidos y bautícese. Por causa de ello, ¿cierto? Por causa de la obra del Espíritu Santo, es que nosotros somos considerados y convencidos, ¿cierto?, de todo pecado. Porque antes para nosotros se nos era puesto un velo. Antes para nosotros no había, ¿cierto?, mayor claridad de todo esto, pero cuando el Espíritu Santo de Dios obra en nuestra vida, entonces nosotros tenemos entendimiento, entonces nosotros tenemos convencimiento, ¿cierto?, de pecado, son abiertos nuestros ojos. Es quitado, ¿cierto?, el velo de nuestros ojos, y como parte también del arrepentimiento que viene también el bautismo, el anhelo de ser bautizados, el deseo del reconocimiento público de la soberanía de Dios en nuestra vida, el deseo del reconocimiento público del aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por medio de la obra de su Espíritu Santo, ninguna otra cosa más. Y a través, por supuesto, de su palabra. Porque si hay alguien que nos da entendimiento, si hay alguien que nos da comprensión de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es aquel, ¿cierto?, que movió a los escribas a poder relatar todas estas cosas que quedaron registradas en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien susurró, quien habló, quien manifestó, ¿cierto?, a los oídos de estos hombres inspirados por Dios para escribir, para dejar el registro, ¿cierto?, de estas escrituras que aún hasta el día de hoy, ¿cierto?, nos bendicen. Queridos hermanos, el arrepentimiento es importante. En este tiempo, si usted no se ha arrepentido, si usted está viviendo una vida
que quizás no es la mejor, que quizás dentro de la parte íntima que usted conoce muy bien y que el Señor también pesa, ¿cierto?, las intenciones de su corazón, quizás no estamos obrando bien en nuestros pensamientos, en los sentidos por el cual nosotros estamos llevando, encaminando nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente a usted le guía? ¿Qué es lo que realmente a usted le motiva en el Señor? Le motiva el hecho de que una persona lo pueda ver, le motiva el hecho de que alguien lo pueda considerar, le motiva el hecho de que quizás usted pueda ser considerado, no sé, como un hermano de trascendencia. Eso no es el sentido para nuestra vida. Para nosotros la motivación tiene que ser exclusivamente, ¿cierto? Nuestros ojos deben estar puestos, ¿cierto?, en el autor y consumador de la fe. Y también, ¿cierto?, que nos dice que tenemos que hacer nuestros tesoros no acá en la tierra, donde todo es corrompido, sino que en los cielos, en los cielos. Y todo esto es, como les mencionaba, queridos hermanos, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es algo fundamental, fundamental en nuestra vida, que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios y que en este tiempo Dios se manifieste al igual como lo hacía en ese tiempo, porque hemos visto de que Dios obra, hemos visto de que Dios se manifiesta, hemos visto de que distintos, ¿cierto?, quizás de nuestros hermanos han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios para manifestar dones de lengua. Entonces, ¿para qué? En el fondo es el arrepentimiento y el bautismo. Tenemos algunos conceptos, ¿cierto?, que nos van a ir mencionando más adelante dentro de los mismos versículos. ¿Para qué arrepentirnos? ¿Para qué el bautizarnos? Y la respuesta es para el perdón de los pecados y para que nosotros podamos recibir el don del Espíritu Santo. Ya en la segunda parte, ¿cierto?, dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo primero a considerar es para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos ¿de qué? De toda maldad. Así es el Señor. 1 Juan 1:9. Él es justo, es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. Pero en el momento en que nosotros, ¿cierto?, confesemos, ¿ya? Para eso es parte, ¿cierto?, de la obra que Dios genera en nuestra vida, del arrepentimiento, de que confesemos nuestros pecados y que Dios, ¿cierto?, es fiel y justo para poder perdonarnos y apartarnos de ello. Además de esto, debemos considerar de que fue enviado Jesucristo como nuestro abogado ante el Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, el príncipe de paz, que vino a poner, ¿cierto?, esta tranquilidad, que vino a poner nuevamente las cosas en regla y que nos reconcilió entre la humanidad, ¿cierto?, y Dios mismo. Fuimos reconciliados a través de Jesucristo. Y esto es también parte, ¿cierto?, del ministerio que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, el ministerio, ¿cierto?, de la reconciliación entre Dios, ¿cierto?, y los hombres. Como les mencionaba, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres, con el cual nosotros podemos ser salvos. El único camino. Se da cuenta, hay tantas cosas, ¿cierto?, que nos manifiestan que a través de Jesucristo nosotros podemos tener, ¿cierto?, este perdón de nuestros pecados como causa, ¿cierto?, de nuestro arrepentimiento y de confesar nuestros pecados. El único mediador, ¿cierto?, entre Dios y los hombres. Y el segundo punto importante del por qué nosotros debemos arrepentirnos, del por qué debe haber, ¿cierto?, esta consecuencia en nuestra vida. El punto 2 dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiremos el don del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, ambas promesas están vigentes el día de hoy para poder recibir, ¿cierto?, el perdón, ¿cierto?, de nuestros pecados, para poder, a través, ¿cierto?, de este arrepentimiento, recibir al Señor y recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. En este tiempo, queridos hermanos, debemos considerar de que Dios obra, Dios se manifiesta, que su Espíritu Santo es quien nos debe guiar en el momento de la lectura de la palabra, en el momento de la búsqueda, en el momento de la oración, porque realmente nosotros no sabemos a veces qué es lo que debemos pedir.
pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía, realmente nosotros recibimos lo que nosotros pedimos, porque no estamos pidiendo para nuestros deleites, sino que estamos pidiendo en la voluntad del Señor. Estamos pidiendo o estamos clamando en la dirección, en la voluntad de Dios, ¿ya? Por tanto, es importante, es fundamental el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, como les mencionaba, el Espíritu Santo es parte de esta promesa. ¿Y para quién en el fondo es esta promesa? El Señor nos menciona, ¿cierto? En el versículo 39, nos dice, Pedro nos menciona en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Acuérdense que en ese entonces se encontraban en un contexto de peregrinación, donde algunos iban, ¿cierto?, hacia Jerusalén. ¿Ya? Y después menciona, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Y dentro de eso, queridos hermanos, entramos todos nosotros, porque todos hemos sido llamados por nuestro Señor. Todos hemos sido llamados por nuestro Padre Celestial. Todos hemos sido motivados, cautivados, hemos sido guiados, se han abierto nuestros ojos y su Espíritu Santo ha obrado en nosotros para ser llamados por parte de Dios al arrepentimiento y, por supuesto, a que nosotros podamos ser considerados también hijos de Dios, ¿ya? Por tanto, todos entramos dentro de esta promesa. Todos debemos recibir esta promesa porque hemos sido llamados por parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es una promesa dispuesta, queridos hermanos, para todos, y es una promesa vigente, actual, que, como les mencionaba anteriormente, nosotros hemos visto cómo su Espíritu Santo se manifiesta con el don de lengua en medio, ¿cierto?, de nuestra iglesia. No es algo, un acontecimiento aislado, no es una situación que pasó solamente en ese momento. Dios se ha manifestado incluso en este tiempo. Pero, queridos hermanos, como les mencionaba, todos hemos sido llamados por Dios. Pero ¿cuántos hemos sido guiados por su Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cuántos hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cuánto hemos estado buscando en nuestra intimidad? ¿Cuánto hemos estado buscando en lo secreto la guía, la llenura de su Espíritu Santo, para que en este tiempo Dios manifieste de sus dones, que de por sí la Escritura, si aparecen en la Escritura, queridos hermanos, son para que nosotros también podamos vivir de ellos, para que Dios también pueda manifestar de ellos a través de nuestra vida, ¿ya? Por tanto, la palabra siempre ha sido una palabra que nos ha traído promesas y bendiciones en el tiempo antiguo y en el tiempo presente, y también para el tiempo futuro, hasta que Cristo venga, porque así es la palabra. Ahora, queridos hermanos, si hemos sido tocados y movidos, ¿cierto?, por su Espíritu Santo en este tiempo, mi pregunta, querido hermano, ¿usted ha sentido el don del Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Se ha estado dispuesto, ¿cierto?, por promesa de Dios para nosotros? ¿Usted lo ha sentido? ¿Usted lo ha vivido? ¿Usted lo ha experimentado? Y saben que dentro de las cosas que en ese entonces, por ejemplo, Pablo le mencionaba a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 6 y 7 dice, ¿cierto? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, ¿cuál es el consejo, queridos hermanos, en este tiempo para nosotros? ¿Cuál es el consejo para usted? ¿Cuál es el consejo para mi vida? ¿Cuál es el consejo para la iglesia en este tiempo? Queridos hermanos, que avivemos el fuego del don de Dios, que busquemos de su presencia, que busquemos en lo secreto, abstengámonos de algunas cosas que contristan el Espíritu Santo de Dios. Busquemos incesantemente, porque Dios siempre ha estado disponiendo, ¿cierto? Y ha enviado, ¿cierto?, ese Consolador como promesa de que cuando ascendería, ¿cierto?, Jesucristo enviaría al Consolador tras de sí. ¿Para qué? Para que nos guiara en las Escrituras, para que nos enseñara, para que nos recordara, ¿cierto?, de los distintos versículos que nosotros fuéramos aprendiendo. De otra forma, queridos hermanos, nosotros no tendríamos comprensión de lo que es la Escritura, si no fuéramos guiados por el mismo Espíritu Santo de Dios, quien inspiró las Escrituras, quien manifestó a aquellos escribas el poder dejar registro de ellas. Y ¿saben qué? Además de eso, queridos hermanos,
no podemos poner muchas excusas, porque el Señor nos dice también, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios ha estado disponiendo siempre de esta guía, de esta llenura, de esta orientación del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida. Pero hemos visto que Dios se ha manifestado en este tiempo. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su tiempo? ¿Cómo está su momento de cercanía con el Señor? ¿Ha visto de que Dios ha manifestado de su Espíritu Santo, del don de su Espíritu en su vida en este tiempo? En el momento en que hemos estado, ¿cierto? Quizás en este proceso de cuarentena, en este proceso que hemos estado viviendo un tanto encierro, ¿usted ha estado buscando del Señor o solamente espera de que volvamos todo a la normalidad para recién entonces poder acercarse a la iglesia y poder entonces volver a leer la Escritura y poder entonces buscar nuevamente del Señor en lo secreto, poder buscar entonces del Señor en la oración? Queridos hermanos, no porque nosotros no nos estemos congregando allá en la iglesia, en un espacio físico, no quiere decir de que usted deba dejar de lado algunas responsabilidades mínimas que debe tener por el hecho de haber aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Hay responsabilidades que nos orientan a crecer, porque la obra de Dios tiene que ir creciendo, se tiene que ir manifestando. Tengo convencimiento, ¿cierto?, de que aquel que ha comenzado la obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esto es un proceso constante. El Señor nos ha guiado, ¿cierto?, a que debemos nosotros manifestar, o representa esto como una carrera espiritual. Y una persona en medio de una carrera no descansa. Una persona en medio de una carrera no se queja, sino que pone su vista al frente, fija su vista en la meta y lo único que hace es tratar de poder correr y dar lo mejor de sí, porque ese es el momento en que usted puede aprovechar. Una vez que ya termine todo esto, una vez que seamos llamados a su presencia, ya no va a haber ninguna otra cosa más que hacer. Ahora es cuando usted tiene que aprovechar este tiempo. Ya ahora es cuando usted tiene que aprovechar este momento. Y ¿saben qué? Si hay algo que el Señor nos dice es que realmente dentro de la palabra del Señor, ¿cierto? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿cierto? Y así también en la palabra del Señor, queridos hermanos, nosotros hemos tenido ciertas libertades que el Señor nos ha dado, pero no abusemos de ellas, ¿ya? No abusemos de ellas, porque sin duda debemos ser en este tiempo guiados por el Señor. En este tiempo debemos buscar en lo secreto, como mencionaba anteriormente, que nuestros tesoros estén puestos en los cielos, no acá en cosas terrenales, independiente de todas las cosas que nosotros podamos vivir. Queridos hermanos, no se afanen en simplemente conseguir riquezas, no se afanen en tener un trabajo, no se desvivan por estar exclusivamente trabajando. Trabajen para poder vivir y que en el fondo todo lo que ustedes hagan, que todo lo que ustedes manifiesten, quizás ese es un dicho en el fondo del mundo, pero es importante poder considerar, queridos hermanos, con todo esto, es que cómo es que nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, y también que usted pueda llevar no tan solo, ¿cierto?, su vida en lo secreto y en la parte del hogar, dentro del ámbito espiritual, sino que también su trabajo se pueda ver envuelto dentro de esto, que su fe también se manifieste a través de su trabajo. Porque, queridos hermanos, nosotros no somos una persona en un lugar y otra persona en otro. Somos una misma persona, guiada por un mismo Señor, por un mismo bautismo, ¿cierto? Por un mismo Espíritu Santo que obra en todos nosotros y que nos permite también unificar algunos conceptos, que nos permite unificar también algunos pensamientos, algunas ideas, algunas orientaciones, porque así es el Señor. Nos invita a que podamos ser uno, pero esto es por medio, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo de Dios. Como les mencionaba, esto no es un hecho aislado, no es algo que haya sucedido en ese momento nomás, sino que en este tiempo Dios también se manifiesta con su poder, Dios también se manifiesta con su Espíritu Santo. Y acuérdese de que en ese entonces mucha gente, multitudes se convertían al Señor, por lo que Dios obraba a través del poder de su Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Ya en este tiempo, queridos hermanos, necesitamos de la guía del Espíritu Santo de Dios para poder también nosotros llevar a hombres y a mujeres delante del Señor. No podemos dejar de lado el ser sensibles
No podemos dejar de lado el poder tener esta relación cercana con el Señor. No podemos dejar de lado el poder buscar íntimamente al Señor, porque realmente aquellos que buscan íntimamente al Señor, aquellos que anhelan su presencia, aquellos que se permanecen de forma constante, que se esfuerzan, que realmente están todo el tiempo anhelando la presencia de Dios tarde o temprano. Queridos hermanos, Dios se va a manifestar, va a orar en su vida y usted va a ver que realmente Dios es fiel a sus promesas. Y si en algún momento usted ha dudado de alguna promesa del Señor, no lo crea ni por si acaso, sino que piense siempre de que Dios ha sido fiel. Él manifestó su fidelidad con el pueblo, ¿cierto?, del Señor en tiempos antiguos y aún en este tiempo. Y ¿sabe qué? Si hay alguna duda que usted pueda tener, recuerde de que nada nos puede separar del amor de Dios, ninguna cosa creada, nos dice la Escritura. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. La iglesia tuvo la oportunidad y el poder necesario para establecerse y desarrollarse cuando llegó el día de Pentecostés, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, como decía en Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Solamente en ese entonces ellos recibieron poder para ser testigos. En ese entonces ellos recibieron poder para referir palabras, para que multitudes se pudieran convertir, porque era obra del Espíritu Santo de Dios. En este tiempo, queridos hermanos, nosotros no podemos estar ajenos a lo que Dios obró en ese entonces. Y como les digo, una vez que se manifestó el Espíritu Santo de Dios, tuvieron las armas necesarias para ser testigos, para vivir y trabajar en la obra que les había sido encomendada, ¿cierto?, por parte del Señor, que tenían que hacer, ¿cierto?, discípulos a toda criatura, ir, ¿cierto?, por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo, ¿cierto?, discípulos a toda criatura. Queridos hermanos, en este momento, en esta oportunidad, en esta mañana, yo les digo, arrepintámonos, alejémonos de las cosas que no nos convienen, que no nos edifican, y podamos ser, en el fondo, dentro de todo esto, con la acción de poder apartarnos de estas cosas que no nos edifican. Como les mencionaba, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, no todo nos conviene. Que al apartarnos de todas estas cosas que contristan, ¿cierto?, al Espíritu Santo, nosotros podamos ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, todos podemos tener el acceso a ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios, porque es promesa ¿para qué? Para aquellos que son llamados. Por tanto, usted no diga, no, es que para mí no hay oportunidad, no, es que quizás a mí me faltan cosas, no, es que necesito mucho más. Bueno, entonces, ¿qué está esperando? Si usted siente que necesita algunas cosas, si usted siente que se encuentra débil espiritualmente, ¿qué está esperando? ¿Está esperando acaso la venida del Señor para recién ponerse a pila, para recién en el fondo motivarse para buscar al Señor de forma desesperada a último tiempo? Queridos hermanos, la venida del Señor va a venir, ¿cierto? Va a ser como el ladrón, ¿cierto? Menciona la Escritura, como el ladrón en la noche, nadie se va a enterar, nadie sabe el día, ni la hora, ni el momento. Hemos visto de que se han estado cumpliendo algunas cosas referentes a este último tiempo, y hemos dicho, ¿cierto?, una y otra vez, ¿cierto?, Maranata, Cristo viene, que Cristo viene pronto, que Cristo ya está cerca. Por tanto, usted póngase a cuenta con el Señor, busque de esta llenura, busque de este Espíritu Santo del Señor, que Él le bautice. No hay impedimento si usted lo pide con fe, si usted anhela en su corazón, si usted clama al Señor, si usted ora, si usted pone este motivo de oración delante del Señor, Dios le va a escuchar, Dios va a obrar, porque Él no es un Padre ingrato. Él no es un padre como nosotros, que quizás somos padres terrenales y a veces no damos lo que corresponde a nuestros hijos, pero Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida, y Él también nos brinda, ¿cierto?, de las herramientas necesarias para poder vivir en este lugar. Somos, ¿cierto?, de este mundo, pero, o en el fondo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, nos dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, debemos guiar nuestra vida de forma espiritual, nos debemos conducir por el Espíritu Santo de Dios. No debe ser algo aislado, no debe ser algo que sea solamente en los momentos siempre que nos estemos congregando, sino que ahora en este tiempo. ¿Sabe que usted puede referir una palabra a otra persona, un consejo,
y siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, estoy seguro, queridos hermanos, estoy seguro de que aunque usted refiera 2 o 3 palabras, pero siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, la obra que Dios puede manifestar en esta vida va a ser salvación. En la medida en que nosotros nos dispongamos en su mano, en la medida en que nosotros anhelemos, cierto, de su presencia y que le busquemos en lo secreto. No dejemos de lado el Espíritu Santo de Dios, no seamos insensibles con tantas cosas que somos bombardeados en este tiempo, con noticias, con series, con videos, con programas, con tantas cosas que nosotros podemos tener, ¿cierto?, en nuestros celulares y en los distintos medios de comunicación. No se afanen, ¿cierto?, en el trabajo, queridos hermanos, busquemos del Señor, busquemos del Señor. No podemos estarnos insensibilizando de la obra y de la voz de Dios en este tiempo, porque de otra forma, queridos hermanos, nosotros vamos a morir espiritualmente, vamos a morir espiritualmente. ¿Y saben qué? Dentro de una de las cosas que el Señor también nos menciona, es que la paga del pecado es muerte, y esta muerte es una muerte espiritual que trae separación, que trae el apartarnos de Dios, y que por consecuencia también nos vamos haciendo, ¿cierto?, sordos a la voz que Dios quiere entregar a nuestro corazón. Cuando usted sienta del Señor que hay algo que le llega a su vida, que se le ocurre la idea de orar por una persona, no haga oído sordo frente a eso, porque es parte de la obra que Dios se está manifestando en su vida a través de su Espíritu Santo. Busque constantemente el poder vivir más de esas experiencias, busque constantemente el poder hacerse cercano al Señor. Acuérdese que Jesús dice que dentro de la posición que está para con nosotros es un verdadero amigo. Tenga a Jesús como su amigo, tenga a Jesús como su cercano, tenga a Jesús, ¿cierto?, como su confidente, tenga a Jesús como aquel en el cual usted confía y entrega todos sus secretos, sus preocupaciones. ¿Ah? Así como usted tiene quizás, ¿cierto?, un mejor amigo, considere mejor a Jesús como su mejor amigo, considérele a Él para poder dejar sus cargas sobre Él, porque Él es fiel en todo momento. Ya no seamos insensibles a la voz del Señor en este tiempo. Dios es fiel, Dios es misericordioso, y su Espíritu Santo siempre ha estado dispuesto para nosotros. Pero es necesario de que le busquemos. Es necesario, queridos hermanos, que nos arrepintamos si no hemos estado haciendo las cosas bien. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que vayamos, ¿cierto?, delante del Señor como lo hacían antiguamente, apartándose de toda cosa, ¿cierto?, y buscando incesantemente el Señor. Antiguamente, aquellos, ¿cierto?, que anhelaban la presencia del Señor, que buscaban de Dios, se ponían a hacer tiempos de ayuno prolongado. Quizás en este tiempo usted dirá, pero ¿cómo voy a ayunar tantos días? Bueno, tenemos muchas cosas de que nosotros podemos ayunar, quizás no necesariamente directamente del alimento, pero usted puede ayunar de redes sociales, usted puede ayunar de la tele, de cosas que en el fondo igual son alimento para nuestro cuerpo y que realmente no nos edifican todo el tiempo, que no nos favorecen todo el tiempo, ¿ya? Así que tengamos ese resguardo, con qué nos estamos alimentando, en qué es lo que nosotros hemos estado invirtiendo. Hermanos, busque de la presencia de Dios, busque de su Espíritu Santo. Si usted ha estado en su casa y ha visto todas estas transmisiones desde que partimos el tiempo de cuarentena y no ha sentido la presencia de Dios a través de alguna alabanza, a través de alguna adoración, a través de una palabra, me pregunto yo, ¿estaremos bien? ¿Estaremos bien si no hemos podido sentir la presencia de Dios mientras se nos es compartida la palabra? ¿Estaremos bien? Sabiendo, ¿cierto?, de que Jesucristo ha dicho, ¿cierto?, de que el Padre es omnipresente, de que está en todo lugar, está en todo momento, de que todos somos guiados por un mismo Espíritu. ¿Estará bien que no sintamos la presencia de Dios en el momento en que hemos estado presenciando todos estos trabajos que hemos desarrollado? Así que, queridos hermanos, les invito a que podamos buscar incesantemente la presencia de Dios, a que podamos buscar, anhelar, que Dios obre en nuestro corazón mientras escuchamos una palabra, que Dios obre en nuestro corazón mientras escuchamos alguna alabanza. No podemos ser insensibles, estamos a través de redes sociales, pero estos son los medios que Dios también ha abierto para que nosotros podamos desarrollar otras habilidades. En la iglesia estábamos muy cómodos,
muy cómodos, esperando de que nuestros hermanos se pusieran a tocar alguna alabanza. Estábamos muy cómodos esperando a que un hermano se pusiera a coordinar. Estábamos muy cómodos esperando a que nuestro pastor o algún hermano se pusiera a predicar para recién, ¿cierto?, sentir, ser motivados, ser guiados a la presencia de Dios. Pero, queridos hermanos, este tiempo en que no hemos podido estar juntos de forma presencial ha servido para que usted pueda desarrollar su vida espiritual en lo secreto, en lo particular. Recuerde que en el fondo nosotros no somos dependientes, ¿cierto?, de nuestro hermano. La salvación es personal, queridos hermanos. La salvación es personal. Este tiempo que usted pueda ir ganando, este tiempo que usted pueda ir ganando en relación con el Señor es personal. No porque mi hermano ore más, va a llegar esa bendición. En el fondo yo voy a terminar cercano al Señor. No, queridos hermanos, esta relación es personal, es algo íntimo, porque va a llegar en algún momento en que el Señor, ¿cierto?, quizás nos va a decir que a nosotros no nos conoce, que a nosotros no nos conoce. Por tanto, busquemos incesantemente del Señor. De verdad, queridos hermanos, es una inquietud tremenda. Es una inquietud tremenda de que en este entonces nosotros, que en este tiempo nosotros podamos manifestar el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de su guía. Levántese ahí en el lugar donde usted está. Salga de su tiempo, de su espacio de confort, de su espacio de comodidad. Muévase un poco, busque del Señor, anhele de su presencia. Usted tiene los espacios para hacerlo, pero ¿lo estamos haciendo realmente? Si tenemos los espacios, si tenemos el tiempo, hemos tenido muchas otras comodidades que se nos han dado, pero este es el tiempo en que usted tiene que aprovechar para crecer en el Señor de forma espiritual ahí en su hogar, porque de una u otra forma, queridos hermanos, aquel que no ha juntado, ¿cierto?, de ese aceite, como mencionaba también en la parábola de las vírgenes, cuando venga el Señor, no se va a ir con él porque le va a faltar aceite. Y es así de simplemente, no hay ninguna otra circunstancia, no hay ninguna otra excusa. Todas las vírgenes estaban cumpliendo con las mismas labores, solo que unas se aseguraron y guardaron aceite, que es representado, ¿cierto?, como el Espíritu Santo de Dios, pero otras no. Y simplemente cuando vino el Señor, simplemente vino el novio, entró con las que estaban ahí, con las que tenían, ¿cierto?, ese aceite, y las que no habían guardado aceite no pudieron entrar. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Se puede o no se puede? ¿Es sí o no? ¿Me estoy preparado o no estoy preparado? Y cuando venga el Señor, solamente nosotros vamos a ver, ¿cierto?, quienes estuvieron, ¿cierto?, aguardando, quienes estuvieron perseverando hasta el final, para poder irse, ¿cierto?, en la presencia del Señor. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Señor, ¿cierto? Es una de las expresiones que menciona a través de su palabra. Queridos hermanos, sin la llenura del Espíritu Santo en este tiempo, nosotros nos vamos a apagar. Pidamos al Señor que avive su obra en medio de los tiempos. Te pido, querido hermano, querida hermana, que por favor avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avives el fuego del don de Dios que está en ti. En el nombre de Jesús, les invito a orar, les invito a buscar del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque tú nos guías a través de tu palabra, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, traer, Señor, a nosotros, si hemos estado mal, el arrepentimiento, Señor, Dios mío, y el querer, Señor, el anhelar, Señor, Dios mío, el ser llenado, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, en este tiempo es fundamental de que ante tantas cosas y bombardeos de informaciones que nos llegan, Señor, por redes sociales, a través de las noticias, Señor, nosotros podamos tener la capacidad de poder, Señor, ver nuestra vista, de poner nuestra vista en ti, Señor, guiados por tu Espíritu Santo al momento de obrar en las distintas cosas que nosotros hagamos, porque todos nos están viendo por el hecho de ser hijos de Dios y nuestra imagen tiene que reflejar la imagen de Jesucristo. Nuestra vida, Señor, se manifiesta, el fruto del Espíritu se manifiesta por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Señor, pedimos en el nombre de Jesús
que pueda, Señor, avivar tu obra en medio de este tiempo. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos, Señor, entre los hermanos motivarnos, Señor, para que podamos avivar el fuego del don de Dios que está entre nosotros. Señor, es necesario porque esta promesa ha sido puesta para cada uno de nosotros. Esta promesa ha sido puesta para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos, Señor, que puedas, Señor, aumentar nuestra fe, que puedas aumentar, Señor, esta cercanía, Señor, esta sensibilidad a tu Espíritu Santo. Dios mío, porque no sabemos el día en que tú vengas, Señor, no sabemos el día en que tú vengas y vamos a estar preparados con nuestras vasijas con aceite y nuestras lámparas encendidas. Señor, así es tu venida, de forma irrepentina, Señor, de forma, Señor, en que nadie va a poder deducir o que nadie va a poder decir, no, ahí viene. Señor, va a ser de forma repentina. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, que podamos buscar, Señor, en lo secreto, que podamos velar, Señor, Dios mío, por tener esta relación cercana, Señor, contigo, de desarrollar, Señor, esta parte espiritual en nuestra vida. Señor, que puedas manifestar de tu don, Señor, del don de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos ser bautizados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el tiempo de búsqueda, Señor, en lo personal, Dios mío, en nuestro hogar, cuando nos apartemos, Señor, en el lugar, Señor, de nuestro aposento, cuando busquemos, Señor, en nuestra habitación, Señor, en ese lugar que tú te puedas manifestar, Señor, que nos puedas llenar, Señor, con tu Espíritu Santo, que puedas manifestar los distintos dones, Señor, Dios mío, de tu Espíritu en este tiempo. Señor, ellos son, Dios mío, ello es, Señor, a través de tu Espíritu Santo es que está, Señor, nuestra brújula, Señor, donde está nuestra guía, Señor, para encaminar, Señor, nuestra vida en tu verdad, Señor, para encaminar nuestra vida, Señor, en tus escrituras. No hay ningún otro que nos pueda dar orientación, Señor, de todo esto. No hay ningún otro que nos pueda dar interpretación, Señor, de tu palabra, más que tu Espíritu Santo. Señor, anhelamos más de ti, anhelamos de tu presencia, necesitamos, Señor, de ti en este tiempo. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, dejamos este motivo, Señor, y que cada uno de mis hermanos se puedan ver motivados, Señor, a poder buscar incesantemente de tu presencia, a poder buscar incesantemente, Señor, Dios mío, de tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, a tiempo. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo para poder arrepentirnos, para poder encaminarnos, para poder, Señor, nuevamente volvernos, Señor, a ti, Señor, para forzar, Señor, Dios mío, nuevamente nuestros esfuerzos, Señor, nuestras energías, Señor, en pos de ti. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ha sido enviado para nosotros como el Consolador. Dios, en el nombre de Jesús, dejamos esto delante de tu mano. Amén y amén. Ay, damos gracias al Señor, mis hermanos. Qué precioso.